Cristo cambió todo para darnos todo. La semana pasada vimos cómo Dios preparó para este regalo tan especial. Y esta semana quiero ver con ustedes cómo ese regalo tiene una permanencia para nosotros. Y lo que quiero decir con eso es que ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que, bueno, llega el día de la Navidad o quizás el Día de los Reyes y a los chicos se les da un regalo y ni una hora después ya está roto el regalo? ¿Sí? ¿Cuántos le han pasado eso con sus niños? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos han sido esos niños? Les hablé, y la razón que les cuento a esto ahora es porque les hablé de esto la semana pasada. Les había contado cómo me había preparado con todo para el regalo de mi esposa, y aquí salió. Entonces una hamaca, un banco, hamaca, salió lindo, estuve bastante satisfecho y a ella le encantó. De hecho, esa noche cuando vi a mi familia todos estaban sacando fotos por eso. ¿No estaba planeando eso? ¡Wow, qué bueno! El problema es que a esto le prendes con un fósforo y se fuma, se consume. Tiene tanto barniz que hacía. Con el tiempo, si no es cuidado y mantenido, el clima tendrá un efecto destructor sobre esto. Todos hemos visto esos muebles de madera que no han sido cuidados y ya está roto, quebrado, está podrido la madera. Aunque yo le puse todo el cuidado posible al construirlo y mi deseo es que dure con el tiempo, no es algo permanente. Algún día esto ya no estará. Pero el regalo divino que Dios dio en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo divino es algo permanente. Y de hecho, a través de recibir ese regalo en Cristo, de ser un hijo de Dios, de confesar tu pecado a Dios y confiar en la obra de Cristo que Él hizo en la cruz para cubrir tus pecados y comprar tu perdón, dándote un hogar celestial en el cielo, al recibir, aceptarlo como tu Salvador, significa que ese regalo divino va a traer elementos permanentes en tu vida. Elementos que siempre estarán. Y quiero compartir con ustedes, hay varios más, pero son simplemente tres de estos elementos permanentes. Elementos inmovibles en nuestra vida. Y cada hijo de Dios, cada uno de nosotros podemos experimentar la permanencia del regalo de Dios cuando abrazamos estos elementos inmovibles en nuestras vidas. Pueden ir buscando Juan 1. Va a estar allí en la pantalla si no lo tienen, pero si lo quieren ver ahí en su Biblia y marcar algunas cosas ahí, les animo a hacer. La morada, el primer elemento que debemos abrazar en nuestras vidas es la permanencia de su presencia. La permanencia de su presencia. Ahora, a través del Antiguo Testamento vemos que Dios ha morado con su pueblo. Vimos que estuvo con el primer hombre y mujer en el jardín de Edén. Vimos que estuvo con los patriarcas. ¿Quiénes son esos? Los Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Por medio de pactos, y se le aparecía en visiones y hablaba directamente con ellos. Luego en el desierto
construyeron una carpa enorme, pero una carpa posta, y hecha de pieles de animales, era gigantesco, y eso era el tabernáculo, y era donde Dios venía y moraba con su pueblo. El pueblo de Israel podía ver cuando Dios estaba con ellos en el campamento, porque veían esta nube, truenos y rayos alrededor del tabernáculo y sabían que Dios estaba allí. Luego eso se convirtió en el gran templo en Jerusalén y construyó Salomón, luego de Herodes cuando primero se destruyó. Entonces vemos a Dios morando con su pueblo a través del Antiguo Testamento. Pero luego vemos esto, la morada de Dios con su pueblo en Cristo. Jesús es Dios encarnado. Juan 1 al 5, leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios se encarnó en Jesucristo. Jesús, Dios hecho hombre. Jesús es la morada de Dios entre los hombres. Fíjense ahora el versículo 14. Nos dice, aquel verbo. ¿Cuál verbo? El que era en el principio, el que era con Dios, el que era Dios. El que en Él fueron hechas todas las cosas que fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Ese verbo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa palabra habitó es donde en otros lados encontramos en el Nuevo Testamento la palabra tabernáculo. Es la traducción del Antiguo Testamento, originalmente en hebreo, traducido al griego, y es la palabra que usan para el tabernáculo. Literalmente Dios tabernaculizó en Cristo. Su morada visible era en Cristo. De hecho, vemos ese nombre simbólico, proféticamente hablado en Isaías y citado en Mateo 12:3. He aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La morada de Dios en su pueblo. Pero luego vemos la presencia de Dios en el Espíritu Santo. En Juan 14, Cristo se va de esta tierra para preparar un lugar del cielo para los suyos. Ahí Él menciona porque va, dice, si me fuere, os le prepararé lugar. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Cristo, estamos aferrados a Cristo, estamos acompañados de la presencia de Dios permanentemente. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo se fue, pero ¿qué hizo? En su lugar nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo. Lo dice Juan 14, 16 al 17. Yo rogaré al Padre, os daré otro Consolador. Otro significa otro del mismo tipo, que cumple la misma función, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese Espíritu Santo estaría para acompañarles hasta la venida de Cristo. Este Espíritu Santo nos ha sido dado para acompañarnos hasta la venida de Cristo. Cristo dice en Juan 14, 18, 19,
no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los desampararé. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa es la presencia de Dios prometido a nosotros en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Puede ser que sientas solo. Y de hecho las fiestas es la temporada para algunos más difíciles de la vida. ¿Por qué? Se sienten solos, desamparados. Han perdido algo importante en su vida. Pero la promesa de Dios, siempre estaré con vosotros. La permanencia de su presencia es algo que nunca se pierde. Si conoces a Cristo como tu Salvador, algún día estarás con Él mirándote cara a cara en el cielo por la eternidad. El segundo elemento inmovible en nuestras vidas a causa de Cristo, a causa de ese regalo divino, es la permanencia de su palabra. Hebreos 1, fíjense en los primeros 4 versículos. Dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asumió a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. A través de la historia, Dios habló directamente a los patriarcas, a los Abraham, Isaac, Jacob. Dios les habló directamente.
luego por medio de los profetas Dios hablaba a su pueblo. Llega el tiempo del Nuevo Testamento y Dios habló por Jesucristo. Al ser el Logos, la revelación de Dios, la palabra de Dios encarnada, Él es la palabra de Dios. Y Él tiene las palabras de vida. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y allí Pedro le responde en Juan 6:68, después de que Cristo le dice: ¿ustedes también se van a ir? Le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida nos ha dado la palabra de vida, Jesucristo. Dios habla ahora por medio de las Escrituras. Todas las Escrituras apuntan hacia Cristo. De hecho, le dice a los fariseos en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, investiguenlo, indaguen, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Las Escrituras son más confiables que cualquier experiencia humana. Segunda de Pedro 1:19-21 nos confirma esto. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarece, el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Y luego ahí nos da lo que es esa palabra profética más segura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios habló a los patriarcas directamente, a los profetas, por medio de Jesucristo, a los apóstoles, y todo eso lo tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere comunicarte en esta vida lo tienes allí en tu mano. Dicho varias veces, si quieres oír la voz de Dios, entonces lee su palabra en voz alta. Allí está la revelación de Dios para ti, para mí, para toda la vida. Lo tenemos aquí. La palabra del Señor, sus preceptos, sus principios, sus promesas, por siempre permanecerán. Primera de Pedro 1:23 al 25 lo dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, la hamaca que construyó ven para esposa, algún día no estará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Salmo 119:89 lo dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es algo que nos ha acompañado desde la eternidad pasada y nos acompañará hasta la eternidad futura. La pregunta es: ¿te acompaña ahora en el presente? Como creyentes, sabemos la importancia de la palabra de Dios. Pero muchas veces no vivimos como si fuera así de importante. Llegan situaciones a nuestras vidas y donde nuestra reacción debe ir directamente a la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Es, me pregunto qué piensa mi vecina. O, ¿qué dicen los expertos seculares? Y nuestro primer recurso es todo aparte de Dios.
las promesas, los principios, la práctica que nos manda Dios en su palabra traen vida. Porque al obedecerlo estamos andando en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu, según Romanos 8, trae vida y paz. Les cuento, en mi vida misma tuve una gran dificultad a agarrar esto. De hecho, al ser un alumno en la facultad bíblica, estaba estudiando para ser pastor. Pero me preguntabas, ¿cómo te ha impactado recientemente la palabra de Dios? Lo veía como una tarea. Porque tenía 3 clases donde entre las 3 tenía que leer toda la Biblia siempre. Para mí era tarea. Llegaba a mi cabeza, pero hubo una gran distancia entre la cabeza y el corazón. No veía la importancia y mi vida lo reflejaba. Estaba luchando con dificultades. Mis reacciones a dificultades, estaba luchando con pecado personal que no podía soltar. Hasta que un compañero de trabajo me preguntó, ¿qué has estado aprendiendo de la palabra de Dios? Y como todo buen cristiano, que no quiere quedar mal en ese momento, le metí. Le dije algo que había escuchado en una clase. Pero él estaba queriendo decir para mí, que he aprendido, que he agarrado para mi vida de la palabra de Dios. Esa fe. Próximo día trabajamos juntos otra vez. Y adivinen qué me preguntó y qué aprendiste de la palabra de Dios hoy. A ver si me puedo inventar algo más. Y él seguía, ese amigo fiel, sabía la importancia, sabía de su propia experiencia la importancia de la palabra de Dios. Y por eso me insistía, porque sabía que me estaba perdiendo de algo glorioso. Al final empecé a leer mi Biblia por mi cuenta, solo para darle una respuesta a él. No me gustaba mentirle, no me gustaba inventar algo. Quería realmente aprender algo para que él vea, sí, estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Y realmente aprendí. ¿Qué tan importante es la palabra para mí? Aprendí el verdadero sustento que Dios quiere darnos en su misericordia. Aprendí la libertad que podemos tener al practicar los principios y preceptos de la palabra. Aprendí lo valioso, lo precioso que es esta revelación de Dios a mí. Y les animo, busquen aprender. Busquen acoger la palabra de Dios a su vida. Porque las promesas de personas nos desilusionan más que otra cosa. Pero las promesas de la palabra de Dios permanecen así. El tercer elemento aquí, inmovible, a través del regalo divino, es la permanencia de su paz. Tenemos su presencia, su palabra, su paz. ¿De qué tipo de paz estamos hablando? Bueno, en Lucas 2:14 los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero ¿qué tipo de paz estamos hablando? ¿Simplemente una tranquilidad, una falta de conflicto? ¿Un sentir lindo en nuestro corazón? No. El tipo de paz que estaban hablando es el paz que habla Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 1:20 lo dice así: por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de la enemistad entre el Dios Santo y el hombre pecador. Cristo es nuestra paz. Además de eso, nos da paz. Su paz también es paz para las dificultades de la vida. Otra vez, no significa que no las tendremos. Estoy mirando a caras que aún recientemente han experimentado dificultades en su vida. Pero en la paz que Él nos deja, como dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la paz que Él da no es la vida tranquila, sino es la paz que nuestro corazón no se turbe, no se afliccione, no se aflige, no tenga miedo, no se atemorice por las dificultades que pasan. Juan 16:23 lo dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo quiero paz. Entonces vale la pena leer lo demás de Juan 16 para saber qué cosas ha hablado, ¿no? Dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, la paz no es simplemente una vida tranquila. Cristo ya lo promete. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Cristo es su victoria. Es descansar en lo que Él ya ha hecho. Es vivir como vencedores en este mundo por causa de Cristo. Podemos tener paz porque la batalla ya está ganada. Y la paz del Dios de paz. Varias veces a través de las epístolas paulinas, Pablo habla del Dios de paz. Y se experimenta dejar nuestras luchas en sus manos y obedecerle. Texto familiar para todos es este de Filipenses 4:6-9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Se experimenta la paz del Dios de paz al dejar nuestras luchas en sus manos y obedecer. La próxima imagen es una catarata. Se ve bastante turbulenta, violenta. Hay una tormenta. Pero no sé si lo ven al medio. Hay algo allí, se lo señalo. Aquí en esta área, ¿lo ven apenitas? Un pájaro en su nido, descansando. Eso es paz. Cuando las tormentas están alrededor, descansando en el Dios de paz. Va a haber un día donde no va a haber más aflicción porque estaremos en el cielo. Ahí podemos ver el Dios de paz, regocijarnos en su paz por toda la eternidad. Pero esa paz no es solamente para entonces, es para ahora.
Y esa paz nos acompaña permanentemente porque es basado en su palabra. Y el que dio su palabra está permanentemente presente en nuestras vidas. Porque Él ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Su presencia, su palabra y su paz. Tu mundo se puede dar vuelta, pero esos elementos son inamovibles, son permanentes. ¿Cómo te está hablando Dios? En esta semana puede ser pensamientos, sentimientos, situaciones donde te hacen pensar, Dios no está. Acuérdate que aun cuando las nubes cubren el cielo, el sol todavía está. Solamente lo ves. Y de la misma forma, nuestras situaciones de la vida pueden nublar la vista. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Confiar en que Dios está. No estás solo. En esta semana, en esas situaciones, Él está y está presente en su palabra. Entonces te invito a agarrar tu Biblia y empezar a leer del Dios de paz, quien te trae paz a través de andar en Él. Y para andar en Él, debes conocerlo. Te invito a experimentar su palabra viva en tu vida. Padre amado, te doy gracias que a través de Jesucristo nuestro Salvador, mientras que todo el mundo se puede derrumbar, tú permaneces fiel. Aún nuestra propia infidelidad nos hace tropezar, pero tú permaneces fiel. Aún, Señor, con todo el mundo presentando obstáculos, sabemos que la palabra del Señor no está presente. Tú estás siempre presente. Tu paz, que está fuera de este mundo, nos permite atravesar las dificultades al confiar en ti, al poner nuestras situaciones en tus manos y obedecerte, en confiar en tus promesas, en tu palabra. Ayúdanos a vivir tanto tu palabra, a experimentar tanto tu palabra, y cambia nuestras vidas, y que esa paz en nuestra vida que tú das sea visible a otros. Padre, te amamos. Ayúdanos a terminar este año haciendo exactamente eso, amándote, amando a otros como tú nos has amado, creciendo en ti. Despídenos con tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, ese regalo divino por el cual tenemos la permanencia de tu presencia, palabra y tu paz. Te pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos bendiga y nos acompañe.